Hola clase, hoy vamos a ver teoremas del resto y del factor. En primer lugar vamos a ver las raíces de un polinomio. Un valor x igual a a es raíz de un polinomio px si y solo si el valor numérico del polinomio en a es igual a 0. Vamos a ver un ejemplo. Los valores x igual a 3 y x igual a menos 1 son raíces del polinomio px igual a x al cuadrado menos 4x más 3. Empezamos calculando el valor numérico de p en 3. Sustituimos en la expresión del polinomio. 3 al cuadrado menos 4 por 3 más 3 igual a 0. Entonces, sí es raíz. Ahora vamos a calcular el valor numérico de p en menos 1. Sustituimos en la expresión del polinomio. Menos 1 al cuadrado menos 4 por menos 1 más 3 es igual a 8, distinto de 0, y por tanto no es raíz. Uno de los grandes matemáticos de la historia, Gauss, demostró que un polinomio de grado n puede tener como máximo n raíces reales. Ahora continuamos con el teorema del resto. Sea el polinomio px 3x al cuadrado menos 5x más 6. Vamos a calcular, por ejemplo, el valor numérico de p en 3. Para ello sustituimos en la expresión del polinomio p. 3 por 3 al cuadrado menos 5 por 3 más 6 igual a 18. Y ahora voy a realizar la división del polinomio p, 3x cuadrado menos 5x más 6, entre el binomio x menos 3. Vamos a hacer la división mediante el método de Ruffini. Como estamos dividiendo entre el binomio x menos 3, a la izquierda tenemos que colocar el número que haga que x menos 3 sea 0, en este caso 3, que curiosamente es el valor que sustituimos antes para hallar el valor numérico. ¡Qué curioso! El valor numérico que calculamos antes, 18, es igualito que el resto que acabamos de calcular, 18. Lo vuelvo a repetir para quien no se haya enterado. Si yo divido un polinomio px entre un binomio x menos 3, por ejemplo, nos da de resto 18, que curiosamente coincide con el valor numérico en 3, que era el valor que teníamos que poner en Ruffini porque anulaba x menos 3. El teorema del resto nos dice que el resto de la división de px entre un binomio x menos a es el valor numérico p de a. Y por último vamos a ver el teorema del factor. Sea el polinomio px x al cubo menos 7x más 6. Vamos a calcular, por ejemplo, el valor numérico de p en 1. Sustituimos 1 al cubo menos 7 por 1 más 6 igual a 0. Esto quiere decir que x igual a 1 es raíz del polinomio. Igual que antes, realizamos la división x al cubo menos 7x más 6 entre el binomio x menos 1. A la izquierda tenemos que escribir el número que hace que x menos 1 sea 0, en este caso 1, que curiosamente coincide con el valor que sustituimos antes en el polinomio. Aplicando el teorema del resto, no necesitaría realizar la división, porque si el valor numérico era 0, yo sé que ahora el resto de esta división va a ser 0. ¿Qué te parece? ¿Sí?
Como el resto de la división es 0, si hacemos la prueba de la división tenemos que el polinomio dividendo p es igual al polinomio divisor x menos 1 por el polinomio cociente x cuadrado más x menos 6. Con lo que tenemos que quedarnos es que x menos 1 es factor, y recordad que 1 era raíz del polinomio. Por tanto, el binomio x menos 1 es factor de p si y solo si el valor 1 es raíz de p. El teorema del factor nos dice que un binomio x menos a es factor de un polinomio p si y solo si el valor a es raíz de p. Y hasta aquí la lección de hoy. ¡Hasta luego, clase!